sacerdotes, nación santa, de un nuevo evangelio, del mismo de ayer, de hoy y de siempre, del de las buenas nuevas de redención. Benditos esos pies que caminan tu ley, tu Dabá, que cierran bocas de leones, pozos de la antigüedad, y que abren las fuentes eternas. Benditos esos pies que llevan las buenas nuevas de tu paz, de tu verdad y de tu justicia. Porque para eso nos levantaste, para que de Jerusalén siga saliendo, Señor, tu Dabá, para que desde Sión siga siendo y saliendo tu fortaleza. Porque para eso, Señor, vinimos a la casa del Dabá, a este centro de las naciones, Dios de los cielos, para que nuestro caminar sea nuestro hablar, y nuestro hablar sea, Señor, de lo que tú transformaste en nuestro corazón, y nuestro caminar sea, Señor, lo que desde tu misericordia, desde tu primogenitura ha sido, es y será bendición, para que te bendigan los que tú has llamado para bendecir. Y, Señor, execración para separar, Padre, lo que pertenece a lo viejo, lo que pertenece, Señor, al pasado, lo que pertenece, Señor, a un sacerdocio sin sacerdocio, a una primogenitura sin cabeza, sino lo que pertenece a tus vestiduras santas. Por eso, Padre, bendecimos que para eso estamos aquí, porque un sacerdote más alto siempre estará, el de Shalem, el de su tierra, el de su Jerusalén y el de su justicia. Y eso, Señor, no nos cansaremos de danzar, de bailar, porque, Señor, si nos cansamos, siempre nuestro paso tendrá alguien que camina y que caminó delante de nosotros, a Cristo Jesús, porque por cada cansancio y desgastarnos tendremos siempre un paso adelante de alguien que nos ha preparado pan verdadero, agua de vida y fuerzas nuevas, Dios. Bendito, Señor, tus hijos, que a través de la alabanza podemos mover el espíritu, y a través de la bendición podemos liberar el cuerpo de Cristo, pero a través, Señor, del sonido podemos ser un olor agradable a ti, Dios, Dios bendito. El olor agradable de unos sabaots que se levantan al sonido de tu voz, que acampan al sonido de tu acampar, pero que al empezar esta semana, por tu acampar y por tu levantarse, pues nuevamente podemos decir y hablar de tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, bienvenido ese sacerdocio santo, y bienvenidos porque a través de este abrazo y de este saludo, pues siempre miramos a nuestro Redentor, al que vive. En el nombre de Cristo Jesús, un abrazo, bendiciones para todos. Amén. Amén. Yo creo que es siempre bueno podernos reunir, podernos congregar, y bendiciones también a las personas que se congregan a través de este medio que Dios nos ha dado. A través de la señal que podemos transmitirlo por vía internet, porque es bueno siempre señalar que Dios nos llamó para un sacerdocio santo, y cada vez que nosotros venimos, pues venimos para ejercer ese sacerdocio. Y ese sacerdocio, la única forma de hacerlo es aprendiendo y enseñando, porque en la Biblia la palabra discípulo, la palabra lamad, la palabra talmidim, qué sé yo, tantas palabras que uno ha escuchado o va escuchando en el camino, pero sobre todas las cosas siempre tiene dos vías. Si nosotros solamente tenemos la vía de aprendizaje, nos quedamos siendo alumnos, como decía, sin luz. Y si nosotros nos quedamos en la vía solamente de enseñar,
nos quedamos obviamente en la de ser maestros, que somos buenos para enseñar, pero no para aprender, y que nuestra misma enseñanza a veces nos vuelve a nosotros. Por eso, este, este dabar del Señor sea siempre para caminar llevando ese evangelio de de lo que nos permite edificar. Y desde el mes sexto, menciono el mes sexto porque es muy vigente a través del libro de Ageo, porque el mes sexto siempre nos va a hablar de la edificación de nuestras casas artesonadas, como dice, que para entenderlo, pues son términos técnicos, para entenderlo, nuestra casa cubierta nos tiene que mostrar también cómo está, si nuestro sacerdocio en esa casa cubierta, de qué está cubierta, para mostrar también cómo está nuestro lugar de congregación. Y como decía, desde el sexto mes, porque no termina, la edificación empieza o se establece recién en el noveno, la edificación de esa casa sea siempre la traducción de lo que nuestra casa artesonada también nos permite tener una casa que podamos edificar. Acá y ahí Dios nos ha dado la bendición de tener la casa del lavado. Y y como ven, esto no es una casa, o mejor dicho, esta es una casa de unidad. Y la unidad yo bendigo porque la unidad está en quienes ejercen el sacerdocio desde aquí. La unidad está en quienes ejercen el sacerdocio desde las pantallas, y la unidad está de quienes ejercemos el sacerdocio nuevamente levantando esta edificación que Dios nos ha dado. Si nuestra casa artesanada está artesanada, pues nuestra casa jamás estará abandonada, porque Dios es el que estará aquí. Así que bendiciones a ese sacerdocio, porque nuestro sacerdocio, como decíamos, eh, es es de calzarse, de calzados y de calzarse. Así que no sé cómo usted ha caminado, como usted ve, hay pozos en el camino y un ministro, un sacerdote del verdadero evangelio tiene que caminar y atravesar esos pozos. Y hay muchas maneras de hacerlo, pero nadie puede hacerlo sin las buenas nuevas de redención. Y ese sacerdocio es de redención y es de pozo. Y tal vez usted se preguntaba la semana anterior si encontramos algún pasaje en donde podamos mirar que si se ejecutó de esa manera, para ver si nosotros podemos ejecutar. Pues sí hay un pasaje que habla de todas estas cosas, y es el pasaje que leímos justamente a través de Salmos. Entonces, ¿cómo está atravesando Dios? Lo vemos a través de los cielos, a través de las lluvias, a través de los campos, a través de la misericordia, a través de todo lo que Él está produciendo y todo lo que estamos viendo a través de sus hijos. ¿Y por dónde está atravesando? Por los pozos, por estos pozos que vemos, pozos, si vemos en los nuestros personales, de nuestro corazón, pozos. Ahora aquí en la casa del Labat, siempre la casa del Labat va a tener que atravesar pozos. La iglesia va a tener que atravesar pozos, el sacerdocio tiene que atravesar pozos, pero la idea no es porque los pozos sean nuestro fin, sino que la idea es porque nuestro evangelio se hizo para levantar desde los pozos a los que están a veces en los pozos de que ni siquiera se dan cuenta. Entonces, y nos gustaría ir de fuente en fuente, pero para llegar a una fuente en el medio del camino hay muchas cosas que necesitan, personas, circunstancias, nuestra propia vida, nuestros propios problemas necesitan salir del foso, fosos viejos, fosos nuevos, fosos personales, fosos congregacionales, fosos mundiales, como los que se está atravesando. ¿Y cómo se está atravesando? Pues se puede salir una pandemia para caer en otra pandemia, pero mejor si se lleva un evangelio para levantar siempre una casa, un evangelio en nombre de Dios. Así que, aparte de esto,
cada foso, cada pozo, no se olvide que no solamente es un pozo seco, lo importante está ahí, está inmiscuido un sacerdocio. Y si está inmiscuido un sacerdocio, y si está inmiscuido un pozo, están inmiscuidas festividades. Y si están inmiscuidas festividades, acuérdese, Dios siempre va a decir, toda fiesta tiene su estiércol. Toda fiesta tiene su estiércol. Para mostrar que el sacerdocio de Dios, en cambio, lo que tiene es, es agua de vida. Y le menciono esto porque desde el mes sexto podríamos, Ageo nos muestra la casa, nos muestra las festividades, hemos tenido el mes séptimo, pero ahora estamos en el mes octavo y festividades bíblicas hay eh, que muestran su estiércol, sí las hay, sí, sí las puede encontrar usted, pero que más evidente que ahora tenemos festividades que tenemos que atravesar, que es más evidente que se va a mostrar un montón de estiércol. Tenemos en esta semana nada más, ustedes saben, ya tenemos el día el día de todos los santos, de los santos muertos, que es Halloween, pues es lo que significa. Tenemos el día de los difuntos y tenemos 5 días de, de una festividad o de una, ¿cómo se dice? De un feriado. Y feriado es también sinónimo de fiesta, ¿no? Entonces, detrás de cada feriado y cada fiesta hay una imposición, hay una mezcla de cosas. Entonces, las imposiciones crean festividades y las festividades impuestas crean un montón de estiércol y un montón de pozos. Y usted sabe, nada, no necesita ser profeta o vaticinador, porque eso no es profecía, vaticinador, para saber que en estos 5 días que vienen de un pozo, podríamos decirlo, van a caer muchos ahí. Y usted sabe, ¿no? Es una festividad a veces de sangre, de muerte, de, de prostitución. O sea, no son vacaciones. Le digo esto para que si hoy venimos a ejercer sacerdocio, nuestro sacerdocio continúe y continúe llevando las buenas nuevas de redención. Entonces, ¿por qué se llaman buenas nuevas de redención? ¿Qué es la redención? Eso es lo que hoy vamos a comenzar recién a tratar. Y este tema, para mí, igual que los anteriores, para mí es una bomba. Poder ministrar, no sé qué tan profundo ha sido para usted poder ministrar, y siga ministrando, por favor, poder ministrar el aborrecimiento, camuflado en un falso amor, poder ministrar la indignación, poder, y con el aborrecimiento y la indignación, mire, o sea, no va a parar, no va a parar, si es joven, si es adulto, si tiene hijos, si no tiene hijos, porque el rato que usted le llega esa situación a usted, usted va a comenzar a amar lo que aborrece y a aborrecer lo que ama. Y ahí otra vez, ¿quién va a estar perjudicado? No es Dios, quién va a estar perjudicado? No es la iglesia, va a estar perjudicado su corazón y eso va a crear una brecha, eso va a crear un pozo. Así que yo sé que desde las pantallas nos están viendo, pero por favor trate esos temas para que usted pueda nuevamente congregarse y edificar y pueda mirar por qué lo vamos a ver a través de la redención, que es otro tema así de profundo. Y si eso se nos mete, si eso se nos mete en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestros hijos, eso es como decirle a Dios, ¿sabes qué? Por favor, méteme en un pozo, porque el momento que se mete, ¿no? Lo que hemos comentado, me he tomado unos minutos. El momento que se mete eso, lo que está metiendo usted es un pozo en su casa, porque está metiendo execración, está metiendo falsedad, está metiendo un montón de cosas. Y si usted no ha tratado eso desde la niñez, no está tratando en la niñez, eso le va a saltar. Y de viejos, mientras más viejos son, ¿cómo son los más viejos? ¿Cómo son? Más rabiosos, no es rabiosos, no son iras, son más sacan más aborrecimiento. El aborrecimiento acumulado desde su nacimiento, acumulado en sus padres. Entonces, el rechazo, discúlpeme, para mí ha sido ya cosa ligera. El rechazo es cosa ligera porque podrán a veces rechazar, pero el estiércol no es ligero.
El aborrecimiento no es ligero. Los pozos no son ligeros. Bendecidos ministros de la casa del Dabal que Dios nos llamó para ministrar desde la mitad de las naciones y ministrar problemas profundos y problemas reales. Y este es un problema real. El no saber lo que es la redención es un problema real. El no saber nuestro evangelio, que no saberle darle el nombre a nuestro evangelio, sí es de cuidado. Así que vamos a versiones, porque aquí todo lo condensamos y aquí sí usted va a entender todo esto. Mire. Aquí usted va a entender todo lo que hablamos. Se va a destapar la luz a través de la palabra. Lea Salmo 103, verso 4. Le leo mi versión y verá, mi versión no dice nada, pero el momento que leamos vamos a ver cómo se nos abre los ojos. Dice Salmo 103, es el que leímos, el verso 4. Mi versión dice, el que rescata de la fosa tu vida y te corona de benignidad y compasión. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Perdón? El que rescata del hoyo, el que rescata de la fosa. Adri, el que rescata del hoyo. El que rescata del hoyo, el que rescata de la fosa. Son versiones, deben ser de la misma NBI, alguna cosa, alguna diferente. Nadie tiene. Pero ¿sabe cómo debería de decirse? El que libra mi vida del sepulcro, ya no es rescata, sino libera. Pero estamos hablando de la fosa, estamos hablando del pozo, pero en realidad es de la fosa. Entonces, al decirle de la fosa, ¿qué le está diciendo? ¿De dónde le está rescatando? ¿Le está rescatando de un hueco? ¿De dónde le está rescatando? ¿Le está rescatando de un manantial equivocado? Al decirle de la fosa, ¿de dónde le está rescatando a David? Porque David está hablando de su alma, está hablando de su espíritu, está hablando está hablando de su bondad, está hablando de su compasión, está hablando de su primogenitura. Entonces, no es de un hueco cualquiera, es de una fosa. Entonces, al hablar de una fosa, no es solamente la muerte, le está diciendo, le está rescatando de una boca, le está rescatando de un sacerdocio extraño, le está rescatando del estiércol, le está rescatando de una equivocación, pero no de esa, ay, estoy pasando por un bache, ay, tengo un problema económico. No, ahí ha caído, mire, ahí ha caído su espíritu, ahí ha caído su alma, ahí ha caído su vida, haya caído su niñez, ha caído su juventud. ¿Por qué yo le puedo mencionar que ha caído todo eso? Porque cuando él está mencionando eso, ¿qué menciona? Dice, ¿cuán viejo estaba? A pesar de ser niño, a pesar de ser joven, en esta edad estaba en la plenitud, pero ¿cuán viejo estaba? Estaba tan viejo que tiene que decir el que renueva. Mi juventud renueva, entonces no importa. Y como el águila, el águila verdadera, el águila verdadera nunca se envejece. ¿Por qué no se envejece? Porque el águila es la que restaura, el águila restaura. ¿Y qué restaura el águila? ¿Restaura sus plumajes? No, restaura ruinas antiguas. ¿Y a través de qué restaura el águila? A través de un plumaje verdadero. ¿Y cuál es el plumaje verdadero? El lenguaje de sanidad. ¿Y quién es el que lleva el lenguaje de sanidad? El que tiene la sanidad en sus alas. ¿Y quién tiene la sanidad en sus alas? El que es su sanador. ¿Y quién es su sanador? Es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Entonces el águila no es un animal. Resulta ser que el águila es el cuerpo de toda esa protección, de toda esa sanidad, de todo ese resplandor de Cristo Jesús. Entonces al caer David en este hueco, lo que le está diciendo es,
No tengo toda esa renovación, no tengo cuerpo, no tengo sacerdocio, no tengo protección, no tengo abrigo, no tengo cobertura, tengo vejez. Estoy viejo, no puedo renovarme. Estoy enfermo. ¿Y estoy enfermo por qué? Porque no puedo correr, no puede, me dio gripe o porque me dio el COVID. No, porque no puedo ser, no puedo tener la verdadera sanidad. Y mi verdadera sanidad es ¿qué? ¿Cuál es mi verdadera sanidad? Mi verdadera sanidad no es que tengo un diagnóstico de doctor. Mi verdadera sanidad es que no tengo casa, porque el que no es sano vive como huésped. Y vive como huésped en su propio cuerpo. Y el que vive como propio en su propio cuerpo, ¿quién es? La enfermedad. Entonces resulta ser que ahí está combatiendo su águila y está combatiendo su vejez y su vieja águila y está combatiendo. ¿Por qué? Porque más extraño es usted de su cuerpo que su enfermedad de su cuerpo. Entonces, ¿qué es enfermedad? Renuévame, sana. ¿Qué es que me sane? Que yo aquí en la casa del Dabar, que yo aquí en el centro me sienta como en casa, y no que porque me sienta como en casa porque alabe y bendiga, no, porque sea ministro. ¿Y por qué sea ministro? Porque vengo a enfrentar pozos, porque vengo a poner el hombro, porque vengo a sentirme como casa, porque vengo a transformar esto en casa y porque vengo a desde aquí llevar esa sanidad que Dios me ha dado para que esta sea mi casa y eso poder hacer alejar, que se aleje a los huéspedes extraños, porque si así en esta casa que está así, en su casa, ¿cuántos huéspedes extraños usted tiene? Y usted está sano, está invirtiendo un montón de cosas, un montón de recursos espirituales naturales para estar en su casa sanito. Pero sanito como huésped. Sanito conviviendo con un montón de huéspedes extraños. Y tan sanito que ni siquiera usted mismo se conoce, ni se acepta, porque usted mismo, cuando viene la lluvia, cuando vienen sus pozos, David, ¿cómo se veía cuando vio su pozo? ¿Cómo se veía? ¿Cómo se veía? Se veía viejo, ¿cómo más se veía? ¿Cómo es? Exacto, se veía como estiércol, entonces a usted no le ha pasado eso. Bueno, pero el tema de esta situación es que se necesita de un evangelio nuevo. Y el tema es que aquí no dice el que me rescata, aquí no dice el que me libera. Aquí dice, dígalo en inglés, si busca en inglés, dígalo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Solo de esa. El que me redime, por Dios. Si ve, se le abren los ojos. Pues no importa que no se le abran los ojos de aquí, su espíritu se entiende, el que me redime. Entonces, ¿cómo me redime? ¿Qué hace para redimirme? ¿Por qué? ¿Por qué si me caigo en un hueco? Facilito, voy y le doy la mano. Y listo. ¿Para qué? Para salir. Listo. Y caer en otro hueco. ¿O para qué? Para salir del hueco, para salir del pozo. Y ni siquiera salir libre, sino llevarme el pozo dentro de mí. Una cosa es salir del pozo y otra cosa es seguir llevando el pozo. Porque el que lleva ese sacerdocio viejo, el que lleva esos pozos, el que lleva esa amargura, el que lleva ese resentimiento, el que lleva esos problemas, el que lleva esa vejez, el que lleva esa alma vieja, el que no lleva cuerpo, el que no lleva sanidad, el que se sigue viendo como extraño, el que es huésped, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿en dónde cayó? ¿Cayó en un pozo? O más bien fue cavando su propio pozo. Pregunta. Fosa y pozo, pero fosa sería el término. Entonces, pregunta, ¿por qué cayó en ese foso? ¿Ha caído en ese foso? ¿Ha caído en ese foso? ¿Por qué cayó en ese foso? ¿Quién cavó ese foso? Y resulta ser que usted es ministro de los fosos, porque usted es el que cava esos fosos, porque su redentor es un cavador de fosos. Entonces, le cavaron ese foso, le enseñaron a cavar ese foso y le va a transmitir eso. Entonces, en lugar de ser un ministro, resulta ser que sus hijos,
Sus padres, usted, su alma, sus manos son cavadores de fosos. Y confunde a Dios ¿con qué? Cavador de foso. Porque lo que yo quiero, ¿qué quiero? Es salir del pozo para cavar otro foso. Pero si soy un cavador de foso, si yo mismo me caí, y lo peor de todo, por eso esa boca extraña, esa es la que cava fosos. Ahí sí me entiende. Esa boca extraña, esa es la que cava fosos. Entonces, al hablar de boca, ese sacerdocio extraño, ese es el que cava fosos. Entonces, ese sacerdocio, ¿qué hace? Le gusta ir de foso en foso. Y resulta ser que eso le está pidiendo a veces, esa es la oración, a veces vieja, antigua. Por favor, Dios, cava otro fosito, porque este ya no quiero. Porque inmediatamente sale y entonces el que rompe, por eso, mire, ¿qué es lo que está diciendo David? Mi redentor no es un cavador de fosos. Sus pies no son cavadores de fosos. Sus pies no son desnudadores. Sus pies no son espías. Sus pies no son conquistadores. ¿Por qué? Porque sus pies, si fueran todo eso, con otro paso, ¿qué haría? Cavar otro foso. Entonces, el que cava fosos, cae en sus propios fosos, se envejece en sus propios fosos, alaba y bendice en sus propios fosos, pero a la vuelta de la esquina, ¿en qué se transforma? En buscador y cavador de otro foso. Y así. Se necesita un redentor. ¿Y quién es el redentor? Cristo Jesús. ¿Y por qué es el redentor? Entonces la historia de la redención, la historia de la redención empieza aquí. Deuteronomio, para que usted sepa. Deuteronomio capítulo 25. Verso 5. Le doy el principio y después le doy el después. Ajá. Dice, también nos podríamos quedar un montón. Dice, cuando dos hermanos habitan juntos, ¿vemos todo o vamos paso por paso? Lee todo, recorrido y después, porque si nos vamos paso por paso nos quedamos mucho. De corrido, cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel. No quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y lo hablarán. Y si él persiste y dice, no deseo tomarla, entonces su cuñado pondrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara. Y ella declarará, así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará la casa del de la sandalia quitada. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver redención. Sí podemos ver redención, pero para mirar redención tenemos que irnos a Ruth. Ruth, capítulo 4.
Ruth capítulo 4, versos 5, 6 y 7. 8. Entonces vos dijo, el día que compres el campo de las manos de Noemi, debes adquirir también a Ruth la Moabita, difunta, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. No sea que perjudique mi heredad, redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre, de aquí no tengo, y en tiempos pasados, en Israel, tocante a la redención y al intercambio, aquí no habla ni de costumbre ni de tierras, por eso usted si tiene costumbre y tierras, si no tiene mejor, pero no, así es como debería de ser. Y en tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y el intercambio, para confirmar cualquier asunto era este. Uno se quitaba la sandalia y se le daba al otro. Y esta era la manera de confirmar en Israel. Interesantísimo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Yo le pregunto, vamos con la primera, vamos con esta historia. Esta es la historia de redención. Nada más ni nada menos que es la historia del Redentor. ¿Por qué? ¿Cuál es el Redentor? ¿Cuál es el Redentor? Ya, Cristo Jesús. ¿Qué se necesita para que exista redención? Es que me río. Para que haya redención se necesita de un hermano muerto. Interesantísimo, interesantísimo. ¿Sí ven? ¿Por qué le digo esto? Se necesita de un redentor. Déjenme, vuelvo a la historia, vuelvo a hilvanar las ideas porque se vienen un montón de cosas. Se necesita de un redentor. Y esta es la historia del redentor. Ay. Entonces, al hablar la historia del redentor, ahí tenemos que tratar primero, podríamos tratar la historia de Cristo. ¿Está presente Cristo Jesús ahí? Claro, porque de ahí, esa es la historia del Redentor, porque de ahí nace la semilla. Y resulta ser que el Redentor o la redención, ¿en dónde actúa? Vamos por ver dónde actúa. La redención, ¿en dónde? Actúa en la tierra. La redención actúa en el parentesco. La redención actúa en la sangre. La redención actúa en el sacerdocio. La redención actúa en lo verdadero. La redención actúa en todas las cosas. La redención actúa en los pies. La redención actúa en la matriz. La redención. Pero sobre todas las cosas, la redención actúa en el Evangelio. Ahora, ¿por qué es Cristo Jesús el Redentor? Entonces, aquí unimos las dos historias. ¿Por qué Cristo Jesús es nuestro Redentor? Porque Cristo Jesús hace lo mismo. ¿En dónde actúa Cristo Jesús? En todas las partes. Pero, ¿cuál es la señal de todo eso? Cristo Jesús actúa ¿en dónde? Actúa en los pies. Actúa en los pies y en el Evangelio. Y actúa en las sandalias. Y todo el mundo sabe que cálcese las sandalias del Evangelio. ¿El Evangelio de qué? ¿El Evangelio de qué? El Evangelio de la paz. ¿El Evangelio qué? El Evangelio del reino. ¿Cuál es el Evangelio del reino? ¿Cuál es el Evangelio de la paz? ¿Cuál es el Evangelio? El de las sandalias. ¿Y cuál es el Evangelio de las sandalias? El Evangelio de la redención. ¿Y cuál es el Evangelio de la redención? Entonces, ahí ya podemos ver dos historias.
Y ahí detrás de esas historias podemos ver otras historias. Por ejemplo, vamos con Noemí. ¿Le gustaría a usted saber la historia de vos? ¿Está escrita la historia de vos? Sí. ¿Está escrita la historia del otro redentor? Sí. ¿Por cuál de esas le gustaría a usted ir? O, de lo contrario, vamos por el inicio, vamos por las otras historias. Le pregunto, en la primera historia, como decía, vamos con la respuesta, con, con la respuesta de Adri. ¿Qué se necesita para un redentor? Se necesita de un hermano muerto. ¿Qué se necesita para un redentor? Para que haya una redención. ¿Qué se necesita en la primera historia? ¿Qué se necesita? ¿Ah? ¿A quién redimir? ¿Qué se necesita? ¿Perdón? Pies, exactamente. Se necesita pies. Chévere. Yo le pregunto, ¿cómo eran los pies? Vivían dos hermanos juntos. ¿Cómo eran los pies de ellos? Bueno, no sé cómo era el pie. Eh, Esa era la pregunta, no sabía cómo formularla. ¿Por qué se murió el hermano? Por los pozos. Cayó en un pozo. Cayó en un pozo de destrucción. Cayó en un pozo de... Cayó en un pozo de un pozo que al caer en la destrucción, cayó en un pozo extraño. Y el pozo extraño cayó en un sacerdocio extraño, cayó en un matrimonio extraño, cayó en una iglesia extraña, cayó en una casa extraña. Y resulta que esa iglesia y esa casa extraña, ¿cuál era la característica? La característica era que en lugar de tener una boca verdadera, en lugar de tener una fuente de vida, tuvo una fuente de muerte. Entonces, viene el hermano y el hermano ¿qué dice? ¿Por qué no quiso casarse con esa mujer, Octavio? ¿Por qué no quiso casarse? ¿Perdón? ¿Por qué no quiso? Porque fue mujer del hermano. Pero, ¿qué pasa si es la cuñada? Algo de haber tenido que, si era, discúlpeme, si mi hermano se casa con alguien, era mujer del hermano. O sea, es que sí, igual. O bien, el hermano tenía un mal gusto o el hermano tenía un buen gusto. ¿Sí o no? Si el hermano tenía un buen gusto, ¿por qué el hermano tenía un buen gusto? Bueno, si usted dice por qué era mujer del hermano, el hermano tenía un mal gusto, ¿no es cierto? Tenía un mal gusto. Claro, tenía un mal gusto. Entonces, ¿de dónde venía el mal gusto, mi querido Octavio? ¿De dónde viene el mal gusto? El mal gusto viene de un olor desagradable. ¿De dónde viene el olor desagradable? Del estiércol. ¿De dónde viene el estiércol? De un pozo, de un sacerdocio. ¿De dónde viene ese sacerdocio? De una boca. ¿De dónde viene esa boca? De un espíritu. Entonces el mal gusto no es que es fea o bonita. Está interesante. Entonces, ¿usted con quién se casó? ¿Con la fea o con la bonita? Ah, con la fea o la bonita. Entonces, ¿culpa de quién es? ¿De su mal gusto? ¿O el mal gusto de su hermano? ¿O el mal gusto de su madre? ¿O el mal gusto de su casa? ¿O el mal gusto de su sacerdocio? ¿O el mal gusto de una boca extraña? ¿O el mal gusto del foso en el que vive? Entonces se enoja la hermana. ¿Y qué le dice? El hermano, entonces el hermano vivo dijo, no, yo no quiero caer en la muerte. Pero ¿qué dice qué dice?
¿Qué le dice? ¿Qué le responde? El problema del mal gusto no fue el problema de tu hermano. El problema del mal gusto es un problema tuyo. ¿Por qué es un problema tuyo? Porque tú no sabes construir. ¿Le dice o no le dice eso? No quieres construir. Nunca te quisiste construir. Nunca te quisiste congregar. ¿Ah? Porque eres un arrimado. Y a mí, y nunca, exacto. Entonces, amén. Porque esta no es casa de arrimados. Esta es casa de sacerdocio. Me arrimé al que quiso construir. Me arrimé al que se casó. Me arrimé al del mal gusto. Y este me destruyó. Le pregunta, ¿quién destruyó a quién? El que no construye cae en su propio foso, y en su propio foso le metió al hermano, pero se quedó en la mitad del foso. El hermano se tragó el cuento. Mi hermanito pobrecito. Uy, el cristianito, miren que cuánto alaba, miren cuánto bendice, pero cuando ministra. Y siguió tragándose lo que hacía su hermano. ¿Y su hermano a dónde cree que se apegó? Al pobrecito. Y fue declinándose más y fue separándose de su esposa, y después él tragó. Pobrecito mi hermano, pobrecito mi hijo, pobrecito mi esposo, pobrecita mi esposa. Pero en lugar de ser un constructor, en lugar de levantar, en lugar de cambiar de boca, en lugar de cerrar esa boca, en lugar de volver a un verdadero sacerdocio, pobrecito, vamos a buscarle a la oveja perdida. Por eso la redención, mi redentor vive. Porque el que quiso venir a ser morada fue mi hermano. Y quiso hacer una morada en el centro de las naciones. Y quiso sacar del estiércol a esta nación. Y quiso sacarme del estiércol. Y me sacó para ser redentor de mi verdadero hermano, no del que se me está chupando, no del que está bailando, alabando, bendiciendo, con su boca alabándome. Pero no edificando. ¿Edificando qué? Cavadores de pozos. Aquí sí viene a cantar y a bailar, sin ejecutar sacerdocio. Está cavando su propio pozo. Y eso a mí me tiene sin cuidado. Vamos a la otra historia, para que ustedes vean la otra historia. Viene el Redentor y le dice, ¿qué le dice el Redentor? Viene donde vos, viene el vos y le dice, redímela. ¿Y él qué dice? ¿Quiso o no quiso redimir? ¿Para quién trabajaba ese hermanito? Ah, o sea que puedes saber toda la historia de él. ¿Por qué no quiso? ¿Por qué no quiso redimirla? ¿Por qué no quiero qué? Dice ahí, ¿por qué no quiero qué? ¿Ah? No quiero que me afecte, no quiero que dice. No quiero que perjudique. No quiero que qué. Lea la versión que encontró la otra cosa, Adri. Bueno, le doy. No quiero escuche. No quiero que. No quiero que caiga en una fosa mi heredad. Porque lo que dice es, no quiero que se destruya. Hay dos formas de destrucción. Cuidadito. La de este tiempo y después la del destructor verdadero, que es del de la muerte. Pero la muerte, ¿por dónde empieza?
por la destrucción. ¿Y la destrucción qué es la destrucción? La destrucción es un pozo. Es decir, si usted no atraviesa el pozo, si usted está en sus vejez, en sus años de pozo, ¿en dónde está? En la destrucción. ¿Y la destrucción cada vez a dónde le va a llevar? Al hueco. Entonces, ¿qué dijo este Redentor? Yo trabajo para quién? Yo trabajo para mi mujer. Esa mujer de los hermanos, ¿para quién trabajaba? Para la boca extraña. ¿Para quién trabajaba? Para el adulterio. ¿Y cuál es el adulterio? Que teniendo sacerdocio, que teniendo santidad, que teniendo el Espíritu Santo, que teniendo todas las condiciones espirituales, que teniendo todo eso, ¿qué? No sepa que usted y que yo, no sepa que somos redentores, no para cantar y bailar, sino para ser verdaderos. ¿Sí? Entonces, le pregunto a usted, si fuera ese hombre, ¿qué diría? El momento que vamos le dice, redímela, redime a Ruth y redime la tierra. ¿Qué le diría a usted? ¿Qué diría? ¿Qué diría? A ver, si usted fuera el pariente cercano que no tiene nombre ahí, y si no tiene nombre, no tiene heredad, no tiene nada. La pregunta sí me difícil. Ahora la pregunta fácil. ¿Qué diría usted si le dice de ahí van a ser la semilla de David y la semilla de Cristo? ¿Qué diría? ¿Qué diría? ¿Qué? Ratito, espérate un ratito. Tengo que salir de este pozo. Ratito, tengo que ir a divorciarme de esta mujer. Ratito, nunca he tenido redención. Ratito, he tenido una boca extraña. Ratito, he tenido una adúltera en mi casa. Ratito, he tenido una santurrona. He tenido una que canta, baila, alaba y bendice, pero cada vez ha acabado pozos más profundos. Voy y le doy su carta de divorcio. ¿Y dónde está? Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para la redención? Una ex adúltera, una ex moabita, una, una ex extranjera, pero una edificadora de casa. ¿De quién, recién empezaría la predica? ¿De quién predicamos? ¿Del hermano? ¿Del hermano muerto? ¿Del hermano vivo? De nosotros, de nuestro ministerio, de haberle negado, de tomarlo a la ligera lo que estamos edificando, lo que estamos caminando, lo que estamos atravesando, lo que Él está atravesando, lo que Él está edificando, lo que Él está haciendo morada. Benditos del Señor, que tienen el regalo, que tenemos el regalo y el privilegio, esa palabra, de venir a la casa del Dabá a ejercer, a traer sacerdocio y a dejar y a llevar sacerdocio, a aprender sacerdocio y a dar sacerdocio. Dos hermanos vivían juntos. ¿Cuáles son los dos hermanos que viven juntos? ¿Cuáles dos hermanos debían vivir juntos? ¿Con qué hermano vives juntos? ¿Cuál es tu hermano? ¿Cuál es su hermano? Mi novia es mi hermana, porque ella tiene a Cristo y porque yo tengo a mi Redentor.
¿Con quién vive usted? Con quién vivían ellos? ¿Cuál era el hermanito de ellos? ¿Cuál era el hermanito de ellos? ¿Y cuál era la hermanita de ella? ¿Cuál era la hermanita de ella? La adúltera. Y la adúltera dijo, ahora es mi oportunidad. Vamos, voy a conseguir otro que alimente mi adulterio. Y el otro dijo, no, es una adúltera, me va a meter en el foso, voy a morir con mi hermano. Uno de los dos debía romper el ciclo. Está esperando que rompa el ciclo. Su hermana adúltera está esperando que rompa el ciclo. Su hermano muerto y caído en el pozo está esperando que rompa el ciclo. Su mamita, su papito está esperando que rompa el ciclo. Marco, pues bendito sea, hoy el sacerdocio verdadero rompa ese ciclo. Amén. Padre, porque mi Redentor vive, el que me sacó de la fosa de generaciones, el que me sacó de la boca mentirosa, el que me sacó de un sacerdocio viejo, el que me sacó de un evangelio muerto. Mi Redentor vive, mi hermano vive en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso hoy, como casa del Dabar, bendigo a tus hijos, a tus hermanos vivos que en la pantalla, en todo lugar en donde están, tienen que lidiar con ese hermano muerto, tienen que lidiar con ese hermano que no quiere construir la casa, tienen que lidiar con ese hermano que quiere construir casas artesonadas, quiere lidiar con ese hermano que se preocupa solo de los pozos, tiene que lidiar con ese hermano que solo está de fiesta en fiesta, tiene que lidiar con ese hermano que lava, que baila, que salta, con ese hermano babilónico, que lo único que está haciendo es enseñándome a cavar pozos. Pero en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque si es la casa del lavar, tenemos a nuestro hermano y nuestro hermano es nuestro Redentor. Y por eso el novio, por eso la novia que está en medio de nosotros, hoy rompe ese ciclo y rompe ese ciclo porque el que nos calzó no es para que nosotros nos descalcemos, el que nos calzó para caminar atravesando esos fosos, nos calzó para abrir fuentes. Y la fuente no está en mi hermana, en mi hermano, no está en el dinero, la fuente está en mi corazón. La fuente está en mi paso. La fuente está en lo que edifico. La fuente está en mi casa del lavar y bendito seas, Padre, porque la fuente está en lo que sale de tu boca. Y por eso hoy no damos un medio paso de un medio calzado, sino damos un paso completo de que hoy divorciamos, hoy damos libertad con su carta de enviada a todas a todo ese adulterio, a eso es el tiempo, es el año Shemitah, es el Deror, es el año de la libertad de la tierra. Era el año de la libertad, de la cercanía. Por eso damos libertad, para que eso tenga su propio divorcio, tenga sus propios pozos. Pero en cambio damos redención en el nombre de Cristo Jesús. Redención a lo que sale de tu boca. Redención a lo que nos vuelve a las fuentes. Redención a lo que se renueva mes tras mes, semana tras semana. Redención a tu misericordia, redención a tu primogenitura que día a día vino a descalzar
2 calzados viejos y no quedarse con uno nuevo y uno viejo, que es lo mismo, sino vino a que le calce lo que nos calza a nosotros, lo que nos ha hecho caminar, lo que nos ha hecho convertirnos en caminadores, peregrinos de fuente en fuente, y no descalzados que caen de pozo en pozo. Hoy, Señor, en la casa de mis hermanos y de mis hermanas, la casa de lo descalzo, la casa del medio paso, la casa del que no atraviesa, esa sea, Señor, la casa que caiga, pero a través de la casa del Dabar, la casa del que cruza, la casa del sacerdocio, la casa del que va adelante contigo, la casa del que está caminando y no se queda y está completando la obra, la casa de Cristo Jesús y de sus primogénitos. Bendito seas, porque venimos a dar ese paso, cerrando lo que tú cierras y abriendo lo que tú abres, pero siempre llevando la fuente de agua de vida, porque eso es lo que sale del corazón, porque nuestro corazón está quien vino a ser morada y vino a hacer justicia, nuestro Redentor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo estamos? Tremendo, entonces ahora sí un paréntesis nuevamente. Tremendo ministerio. ¿Ministerio para qué? ¿Para quién es ese ministerio? Para los edificadores y las edificadores, para las águilas. Bueno, ¿para quién es ese ministerio? Para el verdadero sacerdocio. ¿Mm? Pero ¿a dónde tenemos que meternos? ¿Sí ve? ¿Con quién está hermanada? ¿Con quién estamos hermanados? ¿Quién fue el hermano de mis padres? O sea, al que le gusta las ministraciones, al que le gusta la oración, al que le guste, al que siga viendo la magnitud. Lea, por favor, Ruth, ya tiene. 6º mes. ¿Qué más? Ah, lea Daniel, ese es espectacular. ¿Cómo nos mete? Daniel, la frase de Daniel me cambió la vida, porque no me cambió la vida, sino me siguió abriendo las fuentes que Dios hace. Pero lo que le digo, si el uno era una bomba, sigue siendo una bendición para nuestros hijos. En fin, por favor, preguntas, hágase preguntas. Y si me puede hacer preguntas a mí, porque ahorita se da cuenta cuántas preguntas se está haciendo usted. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, ¿cómo están los pozos? ¿Cómo van a estar los pozos ahora? A la altura de mi Redentor y a la altura de mi redención. Porque mientras más grande es el pozo, veo que ha hecho mi Redentor y veo ahora lo que estoy caminando. ¿Y cómo camina él? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina David? Y habiéndose él redimido y como Redentor, ¿cómo camina? Lo último que usted leyó, ¿cómo camina? Camina encorvado, pobrecito, estoy en mi pozo. Pobrecito mi hermano, pobrecito mi hijo, pobrecito la adúltera, pobrecito el que no quiere dañar su heredad, pobrecito. Bendice, alma mía. Y no te olvides ninguno de tus destetes. Así que el estado tendríamos que hacer otra prédica, pero así es como debería decir. Y no te olvides ninguno de tus destetes. Porque, como decía Plinio, el hermano a salvo, el hermano arrimado, ¿qué hace el hermano? Chupa. ¿Qué hace el que no tiene sacerdocio? ¿Qué hace el pozo? ¿Qué hace? No produce. Se quiere llevarlo producido. Pero vive nuestro Redentor, que nos dio semilla y que sobre todas las cosas nos dio a una Ruth. Nos dio lo cercano. Amén. ¿Cómo estamos?
con ganas, ahora sí con ganas de danzar, de bailar, ahora sí con ganas de orar, de caminar, pues llévelo a su casa, llévelo a su vida, llévelo a su caminar. Y bendito seas, vamos a orar vamos a orar, no por los pozos en donde se ha ido, en donde se ha pagado lo extraño y lo extranjero, en donde se ha pagado nuestra sanidad, en los pozos económicos o en los pozos generacionales, sino vamos a orar por nuestra fuente, que siempre será el lugar de los tesoros y nosotros pertenecemos. Padre, este lugar de los tesoros, hoy bendecimos porque acepta redención y porque en el nombre de Cristo Jesús, lo que tú has atravesado, lo que estás atravesando con estos cielos, siempre será lo que la semilla hace. Y si en los campos la semilla hace lo que hace en la tierra, pues la sangre de Cristo, la verdadera, la del Redentor, no que murió, sino que vive, es la que en el nombre de Cristo Jesús haga edificar, haga construir la casa, haga producir y no haga diezmar, porque diezmar es disminuir, sino haga lo que hace el mecimiento de tu espíritu y de tu santuario. Haga que se multiplique, pero que se multiplique lo que es de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos, eh, vamos a orar nuestra oración sacerdotal. Padre, que el Señor nos bendiga, nos guarde, que el Señor levante su rostro, tenga misericordia, compasión, primogenitura que siempre la ha tenido para que nosotros también la tengamos, que refleje su luz y que la tierra de Shalem hoy sea del Shalem de ese sacerdocio de Melquisedec, del sacerdocio de justicia. En el nombre de Cristo Jesús y en unidad de espíritu todos podemos decir amén. Bendiciones siempre de su paso hacia adelante. Amén.